Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. La presencia de Silvia, investigadora de la Universidad Católica de Murcia. Buenas tardes, Silvia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La ponencia de hoy tiene el título Beneficio del consumo de péptidos activos del salmón curado sobre el sistema cardiovascular. Y es un placer, de verdad, tener científicos de la talla de Silvia con nosotros y investigando en este tipo de asuntos del ámbito de la salud, ¿no? Y es verdad que no hay muchas investigaciones, comentaba con ella antes de empezar, ¿no? No hay apenas investigaciones en este ámbito y creo que para un producto como el nuestro, que tiene tantos atributos, tanto desde el punto de vista saludable como nutricionales, pues es fundamental que lo apoyemos desde el ámbito tanto público como privado y tenemos que intentar que haya muchos más investigadores en estos temas. El formato de la ponencia, pues como siempre, durará unos 45 minutos aproximadamente, tras los cuales pasaremos a un turno de preguntas y, pues os voy animando a que vayáis colocando todas las preguntas que vayan surgiendo en el chat en el stream. Recordad que la próxima ponencia será el día 2 de abril y tendremos con nosotros a la doctora Mónica Flores, investigadora del IATA de Valencia, cuya ponencia tratará del desarrollo de los aromas en el salmón curado, ¿no? Un tema que también a todos nos interesa mucho, cómo se forman los aromas, todos estos matices y estas notas en el salmón curado, y os animo a que podáis estar con nosotros y disfrutar también de esta ponencia. A continuación haré también un resumen del currículum de Silvia. Ella es licenciada en Biología y es investigadora en la Universidad Católica de Murcia. Es titular de universidad por la ANECA y cuenta con 2 sexenios de investigación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Ha sido premio extraordinario fin de carrera y doctorado. Ha dirigido 4 tesis doctorales y firma más de 50 publicaciones científicas y 3 capítulos de libro. Ha participado en 8 proyectos nacionales competitivos y 4 proyectos europeos. Cuenta con una dilatada experiencia en fisiología cardiovascular, inflamación y cáncer, que está avalada por sus publicaciones y proyectos europeos. Tiene mucha experiencia en la caracterización de compuestos bioactivos y fármacos, cultivo celular y en técnicas de biología molecular, inmunoensayos, citometría y microbiología. Además, se familiarizó con la citometría de flujo durante su estancia postdoctoral en la Universidad de Birmingham, donde analizó nuevos biomarcadores en la sangre de pacientes.
Ha supervisado en la Universidad Católica de Murcia 3 ensayos clínicos con humanos en 2016, 2020 y 2022 y posee también la capacitación de animales de laboratorio A+B+D+D. Y bueno, poco más que añadir. Creo que, como os decía, es una de las investigadoras punteras de nuestro país y bueno, pues es un placer para nosotros tenerla y bueno, espero que estéis muy atentos y aprendamos mucho de ella. Sin más, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por tu amable presentación. Bueno, como ya me ha introducido Alejandro, y me llamo Silvia Montoro, soy investigadora en la Universidad Católica de Murcia. Y antes de empezar esta charla, me gustaría dar gracias de corazón a Montevideo Alto por su amable invitación. Es un placer estar aquí en este paraje tan peculiar y tan característico, y no se me ocurre un sitio mejor para alabar y comentar las bondades del jamón curado. Pues yo en la Universidad Católica de Murcia dirijo una línea de investigación que trata de ensayos preclínicos de compuestos bioactivos y fármacos. Y para mí es un honor el poder presentaros un poco los resultados de los proyectos de investigación que hemos llevado a cabo en los últimos 8 años en el seno de nuestro grupo de investigación. Trataré de ser breve y sobre todo trataré de intentar llegar a todo el público y comentar. Hay algunas diapositivas que habrán ustedes que son muy técnicas e intentaré pues, llegar a toda la audiencia. ¿Bueno? Lo primero, comentarle la charla que vamos a ver a continuación. Vamos a indagar un poquito en por qué el consumo regular de jamón curado es beneficioso para la salud cardiovascular. Es cierto que es un tema controvertido, no obstante, no hay que olvidar que aparte de las características nutricionales, el aporte nutricional, hierro, etcétera, que puede tener el jamón curado, bajo en grasa, etcétera, posee una serie de compuestos bioactivos que son los denominados péptidos bioactivos. Y vamos a comentar qué tipo de jamón tiene estos péptidos bioactivos y las particularidades de qué tipo de bioactividades y por qué pueden ser beneficiosos para el sistema cardiovascular. Primero quisiera introducirles brevemente algo que seguro conocen todos, que es las enfermedades cardiovasculares. Seguro están bien familiarizadas con todas ellas, desde la angina, el infarto, el ictus, tromboembolismos, etc. Y también sabrán que es la primera causa de mortalidad en países desarrollados. Y la primera en España, por delante incluso del cáncer. Y que para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pues normalmente se asocian a factores de riesgo cardiovascular, también conocidos como hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, etc. A partir de la edad no podemos luchar contra ello. Pero lo que sí está muy asociada a una alimentación no saludable. Y ahí es donde me remito yo, y donde va la charla. Es evidente que el consumidor sabe cada vez más que tiene que comer bien, que no puede comer cualquier cosa y que hay dietas que son más cardiosaludables que otras. Y somos lo que comemos y efectivamente la industria agroalimentaria también lo sabe bien. Por eso ha visto una necesidad clara, una oportunidad de mercado para el desarrollo de nuestros nuevos productos que estén asociados con beneficios para la salud, no solo a nivel cardiovascular, sino pues, a nivel de deportistas de alto rendimiento, antiinflamación, antiestrés, etc. Y bueno, son los denominados alimentos funcionales. ¿Qué características tienen los alimentos funcionales? Porque tienen en su interior una serie de moléculas, compuestos que son beneficiosos para el organismo y para la salud. En concreto, para el desarrollo de alimentos, para la puesta en el mercado de alimentos funcionales, pues no es tan sencillo. Ustedes están más familiarizados que yo en cuanto a la legislación y en cuanto al desarrollo de nuevos alimentos que puedan introducirse en el mercado. Y pues sabrán que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria pues, no da alegremente alegaciones para la puesta en mercado de nuevos alimentos funcionales. Estos deben de ir siempre de la mano de evidencias científicas robustas, sólidas, que aporten pues, conocimiento de que realmente se está produciendo un beneficio para la salud del paciente o de la ciudadanía. Entonces, no siempre es fácil. ¿Cómo se aporta esta evidencia científica? Pues con el desarrollo de estudios preclínicos o clínicos. Cuando hablo de estudios preclínicos, déjenme aquí hacer un inciso,
hablaremos de estudios que no están directamente orientados en el humano. Es decir, son estudios en el laboratorio, son estudios aislados, son estudios en una plaquita de Petri o con líneas celulares o incluso con modelos animales. Pero no son estudios con humanos. Ahí ya nos permitiríamos a estudios clínicos, que pueden ser de dos tipos. O bien observacionales, donde comparamos dos poblaciones, pero no intervenimos nutricionalmente al humano. Simplemente comparamos, por ejemplo, el consumo de carnes y verduras en el norte de España con el sur de España, solamente observacional. Y solo hago una comparación, lo sigo a lo largo del tiempo y veo dónde hay más prevalencia de enfermedad cardiovascular. Por ponerles un ejemplo. Sin embargo, hay otro tipo de estudios que se llaman de intervención nutricional, en los que nosotros sí cogemos una pequeña muestra, una pequeña población y les modificamos la dieta. Y ahí pues les introducimos el aporte extra de nuestro alimento funcional y lo comparamos con un placebo donde no estuvieran tomando este compuesto bioactivo. Y ahí es donde comparamos pues marcadores de la salud cardiovascular, marcadores bioquímicos o lo que se nos vaya ocurriendo. Ahora verán ejemplos. Pero lo que quiero comentarles es que no es tan evidente el sacar al mercado un nuevo alimento funcional. Y los alimentos funcionales, bueno, nosotros hoy vamos a hablar de los péptidos bioactivos, que es un compuesto bioactivo como tal. ¿Qué son los péptidos bioactivos? Pues como su nombre indica, son péptidos, son pequeños fragmentos de proteína. Cuando hablamos de una proteína, hablamos de una larga cadena de aminoácidos. Los péptidos son una proteína, pero muy pequeñita, de entre 2 hasta 20 aminoácidos. Aunque, sinceramente, 20 aminoácidos con bioactividad los hay pocos. Normalmente es cuanto más pequeño, mejor. ¿Y por qué? Porque cuanto más pequeño sea, más fácil es que atraviese la membrana epitelial intestinal y que pueda difundir al resto del organismo a través de la sangre. Normalmente los péptidos tienden a ser degradados, digeridos por enzimas propias del organismo. Por ello, cuanto más pequeños sean, pues mejor difunden. Y estos péptidos tienen aplicaciones a nivel de la alimentación y de la nutrición. Pero es que además estos péptidos, por su pequeña secuencia, tienen una elevada versatilidad estructural. Cuando me refiero a versatilidad estructural es que son capaces de unirse a distintas proteínas, a distintas dianas a lo largo de distintos tejidos del organismo. Y se ha visto in vitro es una plaquita de Petri, no tiene nada que ver con el humano, simplemente donde pongo una proteína y pongo mi péptido bioactivo y veo que tiene afinidad, que se une. De hecho, si esa proteína da lugar a un producto, veo que no se libera el producto porque se ha unido antes a mi péptido que al propio sustrato, de manera que se inhibe, son inhibidores competitivos con el sustrato y por lo tanto hay una inhibición enzimática. En ese sentido, se han testado distintas bioactividades de los péptidos bioactivos. Cuando me refiero a los péptidos bioactivos es de distinto origen cárnico, origen vegetal, independientemente. Y se ha visto que tienen función inmunomoduladora, inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, aquí la he puesto como ECA, efecto antioxidante, efecto antimicrobiano, efecto antiinflamatorio e hipocolesterolémico, porque también inhiben una enzima que se llama hidroximetilglutaryl-CoA, que es la enzima encargada de la síntesis interna del colesterol. Pues todo esto ha sido testado con péptidos bioactivos, ya les digo, pequeñas secuencias de distinto origen, vegetal o cárnico, y en una plaquita de Petri, en el laboratorio. Nada tiene que ver con los efectos que pudieran producirse en el humano. Pero siempre es interesante ir un pasito más allá y ver que de verdad, ver si pudieran tener también efectos en humano. En esta diapositiva, esto es una revisión que publicamos hace un par de años, se plantea la multifuncionalidad que pudieran tener péptidos bioactivos de distinto origen. Como pueden ver, hay péptidos de origen vegetal, arroz, la lunasina es del trigo, de la soja, del huevo, de la leche. Aquí también les digo que hay una leche fermentada que se comercializa en Japón desde hace 10 años, rica en tripéptidos y se comercializa con una alegación nutricional antihipertensiva.
porque se ha visto con conocimiento de evidencias científicas que de verdad disminuye la tensión arterial por el aporte extra de estos tripéptidos. Pero lo que quiero con esta diapositiva es que vean la versatilidad de dianas en las cuales podrían unirse a nivel intracelular, desde inhibiendo la respuesta oxidativa, inhibiendo la respuesta inflamatoria, también efecto vasodilatador, y todo esto ha sido testado in vitro, una vez más. Líneas celulares, plaquita de Petri, aislado, ¿de acuerdo? No se ha testado a nivel humano. Bueno, algunos de ellos sí. De hecho, les adelanto que, como les he dicho, los péptidos de la leche o incluso la lunasina, que se probó en un macroproyecto en el que estábamos implicados en la UCAM, se probó en Italia la lunasina del trigo, también con efectos hipotensores. En el huevo no se han visto efectos hipotensores, pero también se les dio un extracto de péptidos de huevo. Es decir, se ha intentado llevar a nivel clínico. Pero una de las bioactividades más estudiadas de los péptidos bioactivos, una no, la que más, es la inhibición de la enzima, la capacidad que tienen de inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Cuando hablamos de enzima convertidora de angiotensina, y aquí déjenme ser un poco clínica, yo soy bióloga, yo soy básica, pero mi conocimiento del clínico, pues intento transmitirlo. Y cuando hablamos de enzima convertidora de angiotensina, a nivel médico hablamos de veneno. Hablamos de hipotensor, hablamos de vasoconstricción, hablamos de tensión, aumento de la tensión arterial, veneno, alerta. No queremos que se active la enzima convertidora de angiotensina. Pues la enzima convertidora de angiotensina lo que hace es aumentar los niveles de angiotensina 2, que lo que hacen a su vez es aumentar el nivel de aldosterona, la retención de líquido y la vasoconstricción, es decir, aumenta la tensión arterial. Por lo tanto, si conseguimos inhibirla, estaremos produciendo un efecto hipotensor, que es lo que hacen los famosos priles, los el enalapril o el captopril. Quizás si hay algún hipertenso en la sala debe de conocerlo, porque son los fármacos de rutina que un médico de atención primaria receta para la tensión arterial. Aparte de los ARA, de los IECA son uno de ellos, inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Bueno, pues los péptidos bioactivos, ya les digo, de distinto origen, se ha visto que tienen efectos hipotensivos. ¿Por qué? Porque se unen específicamente a la enzima convertida en angiotensina en su sitio activo e inhiben la conversión de angiotensina 2 y por lo tanto disminuye el nivel y disminuye la retención de líquido y el nivel de aldosterona. Pero todo esto ha sido probado únicamente a nivel in vitro. ¿De acuerdo? No se había probado a nivel humano y tampoco se había probado con los péptidos bioactivos del jamón curado. Y ahora es a lo que vamos, ¿no? A lo que nos interesa, el jamón curado. Bueno, ustedes saben más que yo, pero es un alimento pues, tradicional español, característico de nuestra gastronomía y lo más importante, es una importante industria económica y un motor de la economía española. Se ha visto que a lo largo de la producción de este jamón, del jamón curado, como ustedes lo sabrán, se produce primero el salado, el lavado y la curación. Esta curación puede tener un tiempo, una longevidad, dependiendo de cada empresa y cada material que quieran producir. El caso es que en esa maduración, en esa curación, se produce una intensa proteólisis, además de lipólisis, pero una intensa proteólisis. Esa proteólisis es producida pues, por la microbiota del ambiente, pero también por las propias enzimas del material, de la materia prima, que van a producir una hidrólisis de las proteínas básicas, miosina, actina, que pueda tener la materia prima. Entonces, ese tiempo es primordial. Cuanto más tiempo, más liberación de péptidos bioactivos tiene el jamón. ¿De acuerdo? Y estos péptidos se ha visto en extractos de jamón curado, en extractos peptídicos de jamón curado, que esos extractos tenían capacidad de inhibir la enzima convertida de angiotensina 1. Es decir, tenían efecto hipotensor. De hecho, el primero que lo descubrió fue el grupo del doctor Fidel Toldrá en el IATA, en Valencia. Estamos hablando de hace aproximadamente 15 años, cuando él realizó extractos peptídicos de jamón curado y vio que efectivamente había actividad hipotensora. Pero ahí se quedó en una placa de Petri. Lo se describió y era muy interesante porque no se había descrito nunca esta actividad presente en el jamón curado. De hecho, llegó un pasito más allá y en 2013 realizó una colaboración con Japón donde inyectaban
los péptidos que habían conseguido caracterizar del jamón curado, 4 péptidos, los sintetizaron químicamente, no le iban a meter a las ratas extractos de jamón, sino que los sintetizaron químicamente y se los inyectaron a ratas hipertensas. Y vieron que la presión arterial en esas ratas disminuía drásticamente después de inyectar. Eso fue como una llamada de atención de algo está pasando, de verdad podemos llevarlo a nivel clínico, podría tener utilidad médica. Bueno, y hasta aquí un pequeño resumen de lo que son los péptidos bioactivos. Ya hemos dicho que son pequeñas secuencias peptídicas que se producen de manera natural en la maduración del jamón y que, pues aparte de ser responsables también de este sabor tan peculiar y la textura y demás, tienen un efecto inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y por lo tanto un potencial a nivel clínico. Aquí, con esta diapositiva, lo que quería comentarles es que el primero que caracterizó la presencia de los péptidos bioactivos en el jamón curado, como les he comentado, fue el doctor Fidel Todra en el IATA. Y ellos lo que hicieron es caracterizar de manera cualitativa, describieron qué péptidos estaban presentes en distintos tipos de jamón y fueron capaces de ver que a mayor tiempo de curación, mayor presencia, mayor diversidad peptídica. De la misma manera, vieron que en el jamón cocido, que como bien saben es la misma materia prima, pero no ha sido sometido al mismo proceso de curación, es un cocinado, pues no habían péptidos bioactivos. ¿Vale? Entonces aquí pongo la tablita de identificados en uno, y que sería un placebo, por así decir, y en el jamón curado de mínimo 10-11 meses de curación, la gran diversidad de péptidos bioactivos con actividad hipotensora. Y entonces entramos nosotros en acción. En 2014 nos vimos en la UCAM, nos vimos englobados en un macroproyecto europeo que se llamaba Bacchus, con otros 18 partners, y la UCAM lo que tenía como objetivo es realizar un ensayo clínico donde consiguiéramos por primera vez ver si realmente el consumo regular de jamón curado podría tener ese efecto hipotensor que se había hipotetizado que podría ser debido a la presencia de péptidos bioactivos. Para ello nos propusimos reclutar 40 individuos de entre la universidad, es decir, eran individuos sanos. Intentábamos en la medida de lo posible que tuvieran una tensión arterial relativamente alta, pero al final son individuos sanos, pero siempre no podían estar tratados ni para ningún fármaco hipotensor ni antiinflamatorio, nada que pudiera afectar al sistema cardiovascular. Y estos individuos los englobamos, los reclutamos en un ensayo clínico, el primero, ahora les voy a comentar otro, de 2 meses y medio de duración, en los cuales durante 28 días tuvieron que consumir primero jamón curado de mínimo 10 meses de curación con péptidos bioactivos que habían sido previamente caracterizados en el IATA, es decir, sabíamos que el jamón contenía péptidos bioactivos con actividad IECA in vitro testada, sabíamos que ahí había potencial. Y se enfrentaron esos mismos individuos, después de un lavado de 2 semanas, tenían que consumir lo que hemos comentado antes, que era el producto placebo, que era el jamón cocido. Es la misma materia prima, pero sin péptidos bioactivos. Como bien saben, el principal problema que vimos es que el jamón curado pues, tiene un alto contenido en sal, que les voy a contar, pero intentamos que en la medida de lo posible estos jamones tuvieran solo un 4,3% de sal, que ya saben que no es muy elevado para tratarse de un jamón curado, frente a un 2,6% de sal en el jamón cocido, para que hubiera poca diferencia entre el aporte de sal que pudiera tener el producto de intervención con respecto al producto placebo. Como se imaginarán, nuestro primer objetivo era ver los niveles de presión arterial en estos individuos y buscábamos ver una bajada de la tensión arterial. Pues desafortunadamente no obtuvimos datos favorables, es decir, no disminuyó la tensión arterial, tampoco aumentó, pese al aporte extra de cerca de 4 gramos al día de jamón curado, lo cual a nivel clínico ya es reseñable, pero no obtuvimos esa bajada esperable de la tensión arterial. Lo que sí vimos es una bajada en cuanto a los niveles de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad, que son las denominadas lipoproteínas malas, y de glucosa basal. Estos 3 parámetros son parámetros bioquímicos muy reseñables a nivel cardiovascular. Una bajada de colesterol tras el consumo regular de 28 días de jamón curado
a nivel clínico ya les digo yo que es reseñable y no fue nada bajo, fueron hasta 17 miligramos de cilitro de colesterol. O sea, estamos hablando más que un Actimel. Sí, para que me entiendan, es más que un Actimel por consumir 80 gramos al día de jamón curado. Yo lo compro, yo prefiero esto que un Actimel. Pero también los niveles de glucosa también bajaron. No les voy a engañar, nos imaginábamos que esto pudiera pasar. ¿Y por qué? Porque se había descrito también en la bibliografía, una vez más in vitro, que los péptidos bioactivos de distinto origen, por su versatilidad estructural que les comentaba antes, por esa diapositiva tan compleja que les he puesto antes, de distintos mecanismos de acción, se había descrito que los péptidos bioactivos, no del jamón curado como tal, pero sí de otras materias, inhibían la enzima, aparte de la enzima convertida en angiotensina 2, inhibían la hidroximetilglutaryl-CoA, que hemos dicho que es la enzima encargada de la síntesis interna del colesterol. Si inhibimos esa enzima, estamos inhibiendo la producción interna de colesterol. También se había visto que inhibían in vitro la DPP4, que es otra enzima que está relacionada con la homeostasis de la glucosa. Y de hecho hay fármacos comerciales que se usan para tratar la diabetes, que lo que hacen es inhibir la DPP4. Y entonces, si inhibimos la DPP4, estamos aumentando la síntesis de insulina y, por lo tanto, disminuyendo los niveles de glucosa. Todo esto pues, fue muy reseñable y fue la primera vez que se publicaba nada, no solo con péptidos del jamón curado, sino también con péptidos a nivel clínico, un ensayo clínico que viera que realmente disminuía los niveles de colesterol y de glucosa. Pero no nos quedamos contentos con la tensión arterial. Fue como decir, buscábamos eso y no lo hemos conseguido. Quizá porque si buscamos realmente, estos individuos eran individuos sanos. Eran individuos que tú, la tensión arterial la intentábamos que estuviera alta, pero eran individuos sanos al fin y al cabo. No tenían una tensión arterial patológica, es decir, no teníamos un margen de maniobra para ver una bajada. Si tú tienes 135 y es tu nivel normal, ¿cómo vas a bajar tu 135 de tensión arterial? Es difícil. Entonces, en un segundo ensayo clínico que fue financiado por el Ministerio de Industria, un reto de colaboración, ya en 2020, nos propusimos realizar un nuevo ensayo clínico, pero esta vez con pacientes, con hipertensos, donde sí que tuviéramos ahí un margen de maniobra. Evidentemente, ningún comité ético nos iba a aprobar tratar pacientes de hipertensión con jamón curado, ya se lo imaginarán. Entonces, lo que intentamos fue reclutar pacientes que fueran hipertensos pero que no estuvieran tratados. De estos pacientes, cuando llegan a la consulta, uy, tiene usted la tensión arterial un poquito elevada, dieta de ejercicio, si no les voy a tener que tratar pronto. Pues ese era el perfil de paciente que nosotros buscábamos. Pacientes no tratados, porque si estás tratado no te voy a quitar la medicación para darte jamón. Además, intentábamos que en la medida de lo posible estos pacientes pues tuvieran una tensión arterial, como ven ahí, de 139, es decir, una tensión arterial, la sistólica en 14, ya es alta, pero es que la baja en 9, o sea, ya estamos rondando niveles patológicos. Y además los niveles de colesterol pues debían rondar los 220, es decir, es lo que siempre te sale el asterisco, y la glucosa alrededor de 100. No sale el asterisco, pero estamos al borde de una prediabetes, que se considera 110. Es decir, son pacientes que están ahí en el límite. Dieta y ejercicio le prescribiría el médico. Pues estos individuos tuvieron que consumir de nuevo un jamón curado de más de 11 meses de curación con bajo contenido en sal, en la medida de lo posible. Este jamón tenía un 3,9% de sal, es decir, intentamos bajar al máximo el aporte de sal. Y el jamón cocido tenía un 3,1, 3,2% de sal. A mi parecer, eso no se podía comer de ninguna manera, pero ahí estaban, se lo comieron. Estaba súper salado. Y estos pues tuvieron que someterse a 4 holters de presión arterial. Ya les digo yo que un holter de 24 horas es difícil de llevar, pues 4 ya hicieron su sacrificio por nosotros y también les extrajimos sangre en estos 4 puntos, antes y después de cada uno de estos productos, jamón cocido, placebo o producto de intervención. ¿Un mes? Un mes, 28 días, sí, sin descanso, 80 gramos al día, 5 lonchas.
No se quejaban, estaban contentos. Bueno, cuando acababan ya del jamón cocido ya nos decían, no puedo más, bueno, te puedes descansar un día, venga, que es el placebo, te dejo. Pero ellos no sabían cuál era. Ellos, es verdad, iban a ciegas. Ellos no sabían cuál era el objetivo del estudio. No podemos, eso es un factor de confusión que no podemos tolerar en ningún ensayo clínico. Y bueno, ¿qué observamos en estos pacientes que tenían 14,9 de tensión arterial? Pues lo que esperábamos. Como pueden ver, las tensiones arteriales, tanto sistólicas como diastólicas, la media, la diurna, incluso la nocturna, bajaron de manera significativa. Incluso la MAP, que es la presión arterial media, que está relacionada con la fuerza con la que el corazón expulsa la sangre. Todo fue más bajo, todo era mejor en comparación con el producto de placebo o jamón cocido. Y de nuevo observamos una bajada en el colesterol. No así en la glucosa basal, que era lo que también hubiéramos esperado de ver niveles también de 100 miligramos y que hubiera bajado un poco más. Pero bajaba, pero no fue significativo. Tampoco vimos una bajada significativa para las LDL, solo se repitió para el colesterol. Pero bueno, el hecho de que tengas 2 veces la bajada del colesterol en 2 ensayos clínicos que nada tienen que ver es desde luego favorable. Y observamos esta bajada en la tensión arterial pese a estar consumiendo, estamos hablando de 4 gramos al día de sal extra en su dieta. Obviamente todo esto va siempre alineado de unas restricciones, como cualquier ensayo de intervención nutricional, no puedes tomar pues, encurtidos, no le dejaban patatas fritas, le dábamos una lista de cosas que estaban restringidas. Pero en comparación con el jamón cocido de alto contenido en sal, al final tenía solo un aporte de 1,2 gramos al día de más en el jamón curado. Y como pueden ver, a pesar de ese aporte extra de 1,2 gramos, había una bajada en la tensión arterial, lo cual fue muy llamativo y además fue de la mano con una mejoría del perfil fisiopatológico cardiovascular, porque nosotros siempre medimos otros biomarcadores, como pueden ser marcadores de inflamación, marcadores de fibrinolisis, en este caso marcadores metabólicos como la grelina y la leptina, que normalmente son biomarcadores que cuando la grelina está baja se asocia con obesidad, y cuando la leptina está alta se asocia con un síndrome cardiometabólico. Entonces, aquí lo que vemos es una mejoría del estado fisiopatológico cardiovascular al aumentar la grelina y bajar de manera significativa la leptina. También el PAI-1, que es un marcador de fibrinolisis, de reparación de la pared vascular, también se vio disminuido, lo cual indica una mejoría. Todo esto son técnicas inmunohistoquímicas. Al final es un ELISA que tú lo que estás haciendo es medir en la sangre, en el plasma del paciente, pues estás midiendo si hay una bajada o una subida. Pero al final cuando lo integras todo, junto con los otros marcadores que les he comentado, junto con el colesterol, la tensión arterial y lo que van a ver a continuación, pues todo indica que hay una mejoría del perfil fisiopatológico cardiovascular del individuo. Aquí lo que hicimos fue citometría de flujo. Cogemos la sangre fresca del paciente, conforme viene el paciente por la mañana en el antes y el después de cada producto de intervención, esa sangre es rápidamente analizada mediante citometría de flujo, que es una técnica molecular en la cual nosotros lo que hacemos es medir los receptores que están expresando las células de la sangre, las células sanguíneas como son las plaquetas y los monocitos. Las plaquetas, no sé si estarán familiarizados, pero son las principales responsables de la formación del trombo en el caso de los infartos y de los ictus. Y entonces lo que vimos es que las plaquetas estaban menos hiperreactivas en el caso tras el consumo regular de jamón curado, es decir, tienden a agregarse menos, tienden a formar menos trombos de manera muy significativa, como pueden ver aquí, 0,000002. Y también los monocitos estaban menos activados. Cuando decimos menos activados, es decir, el perfil inflamatorio de los monocitos es menor. Todo esto indica de nuevo una mejoría del perfil fisiopatológico cardiovascular. Bueno, aquí les resumo un poco los 3 artículos que han sido publicados de todos estos resultados y de ahí nos hemos movido un poquito más, ya que teníamos la sangre de los pacientes de este último ensayo clínico. En realidad tenemos sangre de pacientes de los 2 ensayos clínicos, pero con este último ensayo clínico donde ha mejorado tanto el perfil cardiovascular, queríamos buscar
qué otras proteínas pueden verse alteradas tras el consumo regular de jamón curado, enriquecido en péptidos bioactivos. Y esto se hizo mediante técnicas de proteómica, que tú lo que haces es el plasma, depleccionas de las proteínas más abundantes como las inmunoglobulinas, la albúmina, y entonces buscas en ese plasma que te queda qué otras proteínas están ahí presentes. Y eso se hace mediante espectrometría de masas. Y lo que observamos es que tras el consumo regular de jamón curado, aumentaban los niveles de apolipoproteínas, que están sobre todo implicadas en el transporte del colesterol, también las MAP-quinasas, metaloproteinasas, que todo esto al final tiene que ver con lo que está pasando a nivel celular, con esa mejoría del perfil fisiopatológico. Pero aparte de la proteómica, la proteómica te da una valoración cualitativa, te dice, mira, parece que esta proteína está sobreexpresada después del consumo del jamón curado, pero tú tienes que demostrarlo, confirmarlo mediante técnicas inmunohistoquímicas. Por eso también hemos realizado técnicas de nuevo de ELISA en los plasmas y técnicas de Western blot para confirmar que efectivamente los niveles están alterados tras el consumo regular del jamón curado. Y lo que vimos fue que ninguna de las apolipoproteínas de manera cuantitativa estaban alteradas. No conseguimos llegar a esa conclusión pese a que la espectrometría de masas apuntaba a eso, pero la metaloproteinasa sí, que es una enzima que está encargada de la regeneración y aumentaba de manera significativa. Luego también vimos que la fosforilación de la AKT, que es un marcado, es una proteína que está implicada en señalización intracelular, estaba más fosforilada después del consumo regular de jamón curado. De manera que todo esto de nuevo confirma, corrobora, aporta evidencia científica, que es lo que buscamos, de una mejoría. Luego hicimos también con todas las proteínas que había encontrado la proteómica, que nos puede llegar a dar miles de proteínas diferenciadas. Nosotros nos quedamos con las más abundantes, unas 220 y pico. Y con esas 200 intentamos realizar un interactoma para ver cuáles eran las proteínas, los mecanismos que estaban implicados tras el consumo regular de jamón curado. Y vimos ahí, pues sobre todo, proteínas implicadas en el transporte lipídico, lo cual tiene sentido, porque al final si estás viendo una bajada del colesterol, al final todas del colesterol plasmático, al final proteínas que están implicadas en ese transporte deben de estar también alteradas. También de la fosforilación, que fue lo de relacionado principalmente con la AKT, regulación de actina, de movimiento celular, todo eso indica pues que el consumo de jamón curado, esto no tiene relación con una mejoría, esto solo te está diciendo de algo está pasando, hay cambios, sí, los hay. De manera que con todos estos datos de los plasmas podemos decir que el consumo regular del jamón curado enriquecido en péptidos bioactivos pues disminuyó hasta 2,4 milímetros de mercurio la presión sistólica. Estamos hablando de algo muy significativo. Cuando te tomas un captopril, un enalapril, consigues bajar alrededor de 5 miligramos de mercurio. Aquí estamos bajando la mitad con el aporte del jamón. Además de eso, también observamos una mejoría del perfil glucémico y del perfil lipídico, sobre todo del colesterol. Todo tenía que ver con la implicación de mecanismos de acción en el transporte de los lípidos, como hemos visto con las apolipoproteínas. Y finalmente, pues también vimos una mejoría en cuanto al perfil cardiometabólico, con un aumento de la grelina y una disminución de la leptina. Todo eso que tiene relación, guarda estrecha relación con una mejoría del perfil cardiometabólico de los individuos. Pero nosotros, como les he comentado antes, no nos centramos solo en los ensayos clínicos. La verdad es que hemos empezado por la cola, hemos empezado por el humano, pero aparte de eso, y como parte de un proyecto Marie Curie que me fue concedido en 2014, pues lo que queríamos era indagar un poquito más en cómo esos péptidos bioactivos del jamón curado podrían tener
estar ejerciendo ese efecto a nivel celular. ¿Y eso cómo lo hicimos? Pues con líneas celulares de humanas. En el laboratorio tenemos líneas celulares, pues nosotros trabajamos con cáncer de colon, cáncer de mama, pero también trabajamos con células musculares lisas, células endoteliales, que son las células que recubren la pared vascular y que están directamente implicadas en la tensión arterial y en la inflamación. Y lo que queríamos ver es si verdaderamente el aporte de péptidos bioactivos, cuando los metemos en una plaquita, en un sistema mucho más sencillo que un humano, que es mucho más aislado y por lo tanto es más fácil encontrar diferencias significativas, si cuando ponemos esos péptidos purificados del jamón somos capaces de ver una mejoría o unos cambios a nivel celular. ¿Qué hicimos? Bueno, esto forma parte de una tesis doctoral que dirigí de una FPU y como podemos ver, lo primero es que fuimos capaces de ver que en nuestras células endoteliales la enzima convertidora de angiotensina, que la sobreexpresábamos, aquí están transfectadas, pues estos 4 péptidos, escogimos los 4 péptidos que mayor actividad IECA in vitro producían, eran capaces también de disminuir la actividad IECA de las líneas celulares. Es decir, ya no se trata solo de un ependor donde tú has puesto la enzima, no, aquí ya tienes un sistema mucho más complejo que es una línea celular. No llega a ser tan complejo como un ratón o como un humano, pero ya vas añadiendo niveles, escalones de complejidad. Y también realizamos un modelado estructural para ver cómo estos péptidos del jamón pudieran interactuar con la enzima convertidora en angiotensina. Y sorprendentemente, esto es ironía, pero sí, tenían afinidad por el centro activo de la proteína, es decir, son inhibidores competitivos y actúan a nivel del captopril. Aquí abajo tienen el captopril como el control positivo. Además de eso, estimulamos nuestras células endoteliales con el factor de necrosis tumoral alfa, que es un factor proinflamatorio. Para que me entiendan, estamos cabreando a las células, estamos sometiéndolas a un estrés, no les gusta el tumor necrosis factor, ¿vale? Las células responden mediante la expresión de factores proinflamatorios en respuesta al tumor necrosis factor. Pero cuando preincubábamos con los péptidos bioactivos, esa respuesta era menor. Es decir, se producía una menor inflamación tras la preincubación con los péptidos bioactivos. Además, también esto se confirmó, por supuesto, con Western blot, aparte de la qPCR, y también vimos los niveles de carbonilación de proteínas, que cuando sometes de nuevo a las células a un estrés oxidativo, lo que quieres ver es cuántas proteínas se han oxidado, y vimos que la oxidación también era menor en presencia de los péptidos de jamón curado. Es decir, confirmábamos actividad antiinflamatoria y actividad antioxidante en un sistema un poquito más complejo que un simple placa de Petri. Pero, a ver, yo soy bióloga molecular, entonces nos quedábamos como, ¿y por qué está pasando todo esto? ¿Dónde? ¿Cuáles son las proteínas? ¿Cuáles son las dianas? ¿Cómo puede ser que estos péptidos estén ejerciendo esa función? Entonces, te pones a leer y ves que hay, cuando hablamos de inflamación, la proteína o el factor inductor de inflamación, todos conocemos el factor, el NF-kappa-beta, que es un factor de transcripción que lo que hace es inducir la transcripción de genes proinflamatorios, como pueden ser citoquinas, factores de adhesión, las interleuquinas, que son citoquinas, integrinas, etc. Entonces, este factor, el NF-kappa-beta, para que él induzca la síntesis de estos genes, debe de activarse. Y su activación no es sencilla, recorre una cascada de activación hasta su translocación en el núcleo, que es donde ejerce su efecto proinflamatorio. Pero a lo largo de esta cascada de activación, pues hay muchas proteínas implicadas. Entonces esto era como, vamos a ver si los péptidos tienen afinidad por alguna de estas proteínas de la cascada. Eso fue un poco buscar una aguja en un pajar, no fue sencillo, de verdad, porque hay muchas proteínas implicadas. Lo que tuvimos varios intentos fallidos, evidentemente, pero finalmente conseguimos dar con una subunidad que regula el NF-kappa-beta, que se llama NEMO, que está implicada en la ubiquitinación. No me voy a meter en palabras técnicas, pero que si se activa NEMO activa el NF-kappa-beta. Entonces, si conseguimos no activar NEMO, si conseguimos inhibir NEMO, estaremos inhibiendo toda la inflamación posterior, aguas abajo.
Entonces, vimos que habían una serie de fármacos que también eran compuestos muy pequeñitos que inhibían NEMO. Y pues quisimos ver si nuestros péptidos pudieran inhibir NEMO. Lo primero que hicimos antes de meternos en líos in vitro fue hacer un modelado estructural de NEMO y para ver si había afinidad o no había afinidad. Y esto se hizo mediante técnicas de modelado estructural en colaboración con el grupo de modelado estructural de la UCAM, y nos hizo lo que se llama un blind docking. Dejo el marcador porque lo que hace el blind docking es ir a ciegas, del inglés blind. Entonces lo que va haciendo es sobreponiendo los péptidos a lo largo de toda la estructura de la proteína hasta ver dónde hay afinidad, dónde puede encajar. No, va sin saber nada. Y esto lo hacen supercomputadores. O sea, esto no es una técnica sencilla. Y lo que observó el blind docking es que, casualidad o no, pero los péptidos bioactivos, los 4 péptidos bioactivos que estábamos estudiando, se unían en la misma zona donde se unía el INUB, que es un pequeño compuesto químico sintetizado que se había visto. Todo esto no es aplicable a nivel clínico, es decir, no le vamos a dar el INUB a ningún humano, pero a nivel in vitro se había visto que el INUB inhibía el NF-kappa-beta y se unían en el mismo sitio. Lo cual ya te da una idea de que quizá estamos inhibiendo también NEMO con nuestros péptidos, pero había que testarlo. ¿Y cómo lo hicimos? Pues transfectamos nuestra línea celular, sobreexpresamos con un plásmido el NF-kappa-beta y vimos que en presencia de los péptidos bioactivos la translocación del NF-kappa-beta al núcleo era de manera muy significativa menor que en el control que no llevaban los péptidos. Por lo tanto, estamos de verdad inhibiendo la activación del NF-kappa-beta y probablemente se produce porque aguas arriba estábamos inhibiendo NEMO. Todo esto también fue publicado en una revista de alto impacto y, bueno, así a nivel grosso, para no extenderme más, les comento las conclusiones de estos ensayos in vitro. Como pueden ver, todo apunta a que los péptidos bioactivos del jamón curado, los que se producen a lo largo de la larga curación del jamón curado, tienen una serie de bioactividades a nivel fisiológico. Aquí hemos descrito actividad antiinflamatoria, antioxidante y antihipertensiva, pero eso in vitro. Además, en el ensayo clínico, en los 2 ensayos clínicos, hemos conseguido ver una actividad hipoglucemiante, hipocolesterolémica, y en uno de los ensayos con pacientes que tenían un margen de maniobra de tensión arterial conseguimos ver un efecto hipotensor. Todo eso, pues indagamos un poquito más y vimos los distintos mecanismos de acción en los cuales los biopéptidos pudieran estar implicados. Con técnicas, pues ya lo han visto, hemos integrado un poco desde la proteómica, estudios transcriptómica, el in vitro, hemos llegado al humano, realmente empezamos por la cola y terminamos por el in vitro. Normalmente en los ensayos básicos siempre empezamos en in vitro y luego nos vamos a los ensayos clínicos. Aquí, por la multidisciplinaridad de nuestro grupo de investigación, donde combinamos pues, internistas, cardiólogos, con bioquímicos, yo soy bióloga, pues todos nosotros, cada cual tiene su particularidad, su especialidad, y pues todos estábamos, cada uno implicados en un proyecto concreto. Y ello, pues sin duda, hay que seguir este camino, hay que seguir caracterizando las actividades que los péptidos bioactivos, y no me remito solo a lo del jamón curado, pudieran ejercer en el organismo. Ensayos clínicos con péptidos bioactivos, con todos estos efectos, hay pocos. Y es verdad que han proliferado mucho en los últimos 5 años, está llamando mucho la atención los péptidos bioactivos. Si los comparamos con compuestos bioactivos de origen vegetal, los que todos conocemos, ¿no? Tipo una vitamina C, un hidroxitirosol, del aceite de oliva, todos esos son conocidos desde hace 20 años, pero cuando nos remitimos a péptidos bioactivos, pues son solo una década, que realmente son compuestos bioactivos pues, más recientes. ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿A qué es lo que pensamos que todavía nos faltaría por hacer? Pues el hecho es que nos interesa también ver no solo a nivel proteómico qué es lo que está cambiando en la célula, sino al final la expresión de proteínas redunda
en una expresión, un cambio en los metabolitos, en todo lo que está ocurriendo, tanto fuera de la célula como en el interior. Al final, hay más glucosa, hay menos glucosa, hay más lactato porque estamos activando la vía anaeróbica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué cambios hay? Y eso se puede estudiar mediante técnicas de metabolómica. De hecho, bueno, aquí les he puesto un resumen hemos pasado de la genómica, la transcriptómica, la proteómica y ahora nos vamos a los metabolitos. Como les he dicho, cuando hablamos de metabolito, glucosa, lactato, pero también lípidos, el malonato, también implicados en el estrés oxidativo, y entonces queremos caracterizar esos cambios que se están produciendo a nivel cardiovascular, a nivel celular, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, como ya terminar del todo de descifrar todos estos cambios. Y poco más, solo me queda darles las gracias de nuevo a Monte de Nevado por su cálida acogida y todas. Y bueno, nosotros estamos, como ya han podido ver, estoy en la Universidad Católica de Murcia. Ese edificio que hay ahí es el High-Tech, es nuestro edificio de investigación, solo nos dedicamos ahí a investigar y lo hemos abierto hace apenas 2 añitos, o sea que somos también, tenemos un paraje ideal para el contacto con la industria. Y en ese sentido la UCAM es muy ágil, o sea, tenemos muchas colaboraciones con empresas. Evidentemente, como pueden ver, hay financiación pública, porque al final la investigación, por desgracia, en España tenemos una tradición de que sea muy marcada por fondos públicos, pero las empresas están invirtiendo cada vez más. Y yo creo que es un camino que tenemos que fomentar y, bueno, desde aquí dejo, pues aquí incido. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Y si tienen cualquier pregunta estaré encantada de responderles. Pues nada, habéis dejado el guante y tendremos que recogerlo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta por aquí? Voy a empezar yo con alguna y luego seguimos con el público. Los que estáis en streaming, creo que de momento no habéis publicado ninguna pregunta, no tengáis miedo, que el tema es muy bonito, aunque sea un poco técnico y, bueno, pues seguro que alguna se os ocurre, ¿no? Yo voy a empezar con alguna sencilla, que a lo mejor no me he dado cuenta y lo has podido mencionar, ¿no? En los estudios clínicos de 2020 hablábamos del placebo, del jamón cocido y del jamón curado, ¿no? Los pacientes, por así decirlo, que tomaban uno, luego se intercambiaban El diseño del estudio era el mismo que en el 2016, vale. No cambiamos nada del diseño del estudio porque no fue bien así. Realmente lo que queremos es que el mismo paciente consumiera los 2 productos para tener el efecto en el mismo paciente de los 2 productos clínicos. Normalmente los ensayos clínicos los puedes hacer. Si tienes muchos pacientes, lo normal es que dediques tantos pacientes a una rama y tantos pacientes a otra rama. De esta manera, con menor número de pacientes, si tu propio paciente te está tomando los 2 productos, tienes el placebo y tienes la resta. Entonces, tienes mayor poder estadístico. Eso fue, nos lo recomendaron así desde el Servicio de Estadística. Yo creo que es un acierto total y por eso lo preguntaba. Otra cosa, ¿tenéis previstos más estudios clínicos en el futuro? De momento no. De momento no está planteado ningún estudio clínico, realmente porque lo que estamos investigando, la actividad hipoglucemiante se volvió a ver, la hipercolesterolémica se volvió a ver y la hipertensiva la conseguimos en el segundo ensayo clínico. De manera que queda claro, y yo desde aquí quiero que trascienda la idea de que el jamón curado, pese al aporte extra de sal que le estamos dando, aquí nosotros no vimos un aumento de tensión arterial en ningún momento, ni con el primer ensayo ni con el segundo ensayo. Que sea o no debido al aporte extra de péptidos bioactivos, pues a mi parecer tiene toda la pinta, porque de hecho el jamón cocido, cuando consumían jamón cocido, le empeoraba el perfil cardiovascular, quizá porque también estaban tomando 3 gramos de sal, pero y no tenían los péptidos bioactivos, pero es que empeoró. Entonces, siempre aquí fue más beneficioso tomar jamón curado. Les estoy diciendo que es un jamón curado peculiar, o sea, mínimo 10 meses de curación, y esto nos lo recomendó porque aquí los 2 ensayos clínicos siempre se hicieron en colaboración dentro de macroproyectos en los que estaba el IATA, y el IATA caracterizaba los jamones. Y él nos decía, este jamón es el que hay que utilizar por su alto contenido en péptidos bioactivos. Entonces, nosotros pues cogíamos esos jamones y eran los que se los dábamos a los pacientes. Entonces, había mejoría.
Claro, has dicho en un momento dado, el jamón curado enriquecido reduce 2,4 milímetros de mercurio, la presión arterial. El jamón curado enriquecido, ¿qué querías decir? Simplemente que se había testado que era rico, pero no se le había añadido nada, lógicamente. No. Nosotros no estamos en potestad de meter nada más. Si el jamón de por sí, por las bondades del proceso de elaboración del jamón, como hemos comentado, de la curación, de por sí ya produce péptidos bioactivos de manera natural. Durante el proceso eso sí, requiere un tiempo. Y eso lo ha hecho el IATA, ha testado jamones de 6 meses y los jamones de 6 meses no tienen péptidos bioactivos. Tiene que haber mínimo, ellos empezaron a ver a partir de los 9-10 meses. Y luego cuanto más tiempo les dejes, pues más riqueza. Riqueza me refiero a cantidad no cantidad de peso, sino cantidad cualitativa, más presencia de péptidos bioactivos con actividad IECA. De acuerdo. Tenemos una pregunta por el público, por favor, pasadle el micro. Esto último que decimos, si a mayor tiempo de curación, mayor diversidad de péptidos, probablemente lo siguiente sería intentar repetir estos estudios con un jamón con 20, con 24. Y seguro que no tenemos dificultades de encontrar pacientes que quieran irse a ese tipo de jamones. O sea, a lo que me refiero, o sea, que ese incremento, o sea, eso sí lo conocemos, es lineal, es geométrico, el aumento. A ver, eso se trata de, aquí el experto en eso es el doctor Fidel Delbray y su grupo de investigación, que son los que hacen la caracterización mediante espectrometría de masas. Yo lo que les puedo repetir es lo que he leído de sus artículos y sí que han visto que a mayor tiempo, mayor presencia de péptidos. Al principio tuvieron dificultades en cuanto a la caracterización cuantitativa. No eran capaces de cuantificar cuánto de cada péptido se estaba produciendo. Me consta que en los últimos 5 años han habido avances y ya sí cuantifican. El caso es que llega un tope en el que no se produce, pese a que la textura del jamón sí que varía y hay más cantidad de aroma, pero no se produce más liberación de péptidos. No sé en cuánto está el tope, pero sé que habían mirado hasta 16 meses y a partir de los 16 meses creo que ahí ya no había mucha más variación. Hola Silvia, enhorabuena. Muchas gracias por estos trabajos que son tan importantes para todo el sector y sobre todo creo que para la salud de la gente, que conozcamos realmente lo que es bueno y lo que es malo para nuestra salud, o lo que no es tan bueno. Creo que lo has dicho ahora, pero yo tenía la pregunta y quería aclararlo. Realmente la prueba con el jamón cocido tenía 2 objetivos, uno fundamental, pues me imagino que equilibrar el nivel de proteínas animales con la dieta con jamón curado y también aportar una cierta cantidad de sal. ¿Esa cantidad crees que era extra de la que comían habitualmente de la dieta de los...? Sí. Nosotros intentamos en la medida de lo posible restringirles el aporte extra de sal. Ellos cuando se meten en un ensayo clínico reciben una serie de indicaciones. Entonces, en esa serie de indicaciones, el problema es que no podemos saber si lo hacen bien o mal. Lo que sí que hacíamos era un seguimiento en orina de 24 horas, de sodio, excreción de sodio en orina de 24 horas. Es decir, en el momento en el que vienen a sacarse sangre y vienen al principio de cada producto de intervención, sí que les analizábamos esa orina y vimos que había un aumento de excreción de sodio, pero que no era significativa entre el aporte de jamón cocido y el aporte de jamón curado. ¿Qué ocurre? Que realmente no tenemos los datos para ver si la excreción de sodio era mayor cuando estaban dentro del ensayo que antes del ensayo. Evidentemente, suponemos que debe de ser mayor, pero dentro del mismo ensayo, que al final lo que estamos valorando es el producto placebo frente al producto de intervención, a pesar de tener un aporte de 1,2 gramos extra de sal, esa diferencia no fue significativa. Es más, esa diferencia no fue significativa ni tampoco para aumentar la tensión arterial. ¿Por el aporte de péptidos o no? Pues todo apunta a nuestro parecer que sí. Entonces, los pacientes que cuando tomaban, porque eran los mismos, cuando tomaban el jamón cocido, o sea, suponemos que estaban aumentando su ingesta habitual de sodio. El habitual normalmente no debían de aumentar la habitual porque y estaban restringidos.
Es decir, Eso digo. sí, no podían tomar, pues ya les digo, ni salsas, ni patatas. Con ese jamón cocido no estaban incrementando. Estaban incrementando con respecto al nivel basal, sí. Eso me refiero. Sí, a nivel basal, sí, porque al final estás dando tus 3 gramos de jamón. Y a ellos sí que les estaba subiendo la tensión. Les subió, pero no fue significativa. No fue significativa. Entre el cocido y el basal no era significativo. ¿Y había mucha dispersión entre algunos? Sí, hay dispersión. El problema de trabajar con humanos, los ensayos clínicos con humanos son muy complejos, aparte de que no puedes asegurarte de que de verdad estén tomando y estén haciéndolo bien, es la dispersión de datos. Y en cuanto a tensión arterial, un estrés de un día para otro puede alterarte la tensión arterial. Entonces la N tenía que ser alta. Pues nosotros nos quedamos en este segundo ensayo en 48 voluntarios, o sea, tampoco reclutamos más, y mira que las condiciones, las características, los criterios eran más selectivos y tuvimos que irnos a un centro de salud y fue en 2020, o sea, imagínense cómo pasamos en 2020 en un centro de salud. Fue complicado terminar el ensayo, pero al final hay mucha dispersión. Por desgracia, en el humano hay mucha dispersión, por eso yo siempre prefiero mi plaquita de Petri, mis líneas celulares y todo mucho más recogido y controlado. Una pregunta un poco difícil. Normalmente cuando hacemos este tipo de estudios siempre buscamos o publicitamos las cosas buenas. ¿Encontrasteis algún valor analítico que empeoró con el jamón curado? ¿Valor analítico que empeorara? No que empeorara, nada empeoró. De hecho, si nos vamos para atrás, pueden ver que no hay... A ver, esto es bueno, aquí. La excreción de sodio, como pueden ver aquí arriba, aumenta con respecto al jamón cocido, pero no es significativa. El OMA, que es un índice de riesgo metabólico, disminuye. La insulina aumentaba, lo cual hubiera sido bueno, pero tampoco es significativo. Le estoy hablando de datos. Podríamos decir que la creatinina, el hecho de que la creatinina aumente no es positivo. Supone un mayor metabolismo a nivel renal. Es decir, estamos forzando el riñón. Estamos forzando. También tiene sentido, están comiendo más carne. LDL no fue significativo, pero bajada, todo bueno. HDL bajada, bueno. Triglicéridos bajada, pero nada es significativo. Si nada es significativo es como si no hubiera bajada. No podemos venderlo así. Y el colesterol pues sí que fue significativo. Y la glucosa, si hubiera salido otra vez, pues hubiéramos confirmado de nuevo el efecto hipoglucemiante, que tiene todo que ver, mucha relación con la inhibición de la DPP4. Muy bien, tenemos una pregunta de streaming que dice, es Maite Prado Fernández, dice, ¿sería lógico o posible que el consumo de 80 gramos de jamón curado al día pudiese mejorar el funcionamiento tiroideo? ¿Tiroideo? ¿Qué relación tendría con las hormonas tiroideas? No sé. Eso habría que estudiarlo. Desde luego, no tengo constancia de estudios con péptidos bioactivas ni de ningún origen, ni cárnico ni vegetal, que estén relacionados con el metabolismo, con la función tiroidea. Muy bien. El yodo, el hierro, sí, pienso en iones también, pero de ahí, hombre, el jamón curado tiene una de sus bondades, por supuesto, el aporte extra de minerales que tiene, pero de ahí con la función, no sé. Sí, sería otro trabajo, ¿no? Javier Tejedor dice, muchas gracias por su interesante ponencia. Hace tiempo que se sabe que ácidos grasos del jamón ibérico tienen efectos en la reducción del colesterol. ¿Qué tipo de jamón se usó en su estudio clínico? ¿Con cuánto tiempo de curación aparecen los péptidos bioactivos en cantidad para producir los efectos hipotensores? Sí, no se trataba de un jamón ibérico, evidentemente, no, era un jamón blanco y de hecho no estaba ni cruzado, un jamón serrano común. Lo único que sí que estaba 10 meses mínimo 10 meses de curación. En un caso en el primer ensayo fueron 10 meses y en el segundo, que ya fue el reto es colaboración, ya se implementó y fueron hasta 11 meses y medio. Eso sí es verdad, sí. No lo he mencionado, pero en el segundo caso fueron 11 meses y medio. Y bajó en sal, más todavía, porque tenía 3,75 gramos por 100 gramos de sal. De acuerdo. Aquí dice Emiliano de Pedro, que es un investigador también del mundo del porcino. Bueno, dice, deseo que se divulguen más estos resultados. Te felicita también por la ponencia. Dice que también
bueno, si habían habido avances también. Dice que muchas gracias por estos avances que se están produciendo, ¿no? Y dice que unos médicos de Extremadura mostraron también el efecto beneficioso en la salud humana, incluyendo el jamón en su dieta. Parece ser que también dice que... Sí, todo esto sí me remonto. En 2013, en 2009, la primera publicación científica que salió en España referente al consumo regular de jamón curado fue en 13.000 estudiantes de la Universidad de Navarra. Lo que hicieron fue seguirlos al cabo de 5 años y vieron que pese al consumo regular de jamón no aumentaba la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. También estos eran estudiantes. O sea, no es lo normal que un estudiante de 25 años desarrolle enfermedad cardiovascular. Pero es verdad que como la muestra era tan grande, querían ver si con que hayan 100 que te han desarrollado, a lo mejor te sale significativo. Pero no vieron que pese al consumo regular de jamón curado hubiera un aumento de enfermedad cardiovascular. Y ahí fueron los primeros que decían, quizás sea por el aporte de péptidos bioactivos, pero eso es un estudio observacional. Hacían falta estudios intervencionales. Una pregunta mía, que no sé si me vas a poder responder, pero es básicamente, a partir de los estudios clínicos que ya tenemos y que habéis hecho, ¿qué sería necesario para poder indicar, ya sabes que hay un reglamento de declaraciones saludables, nutricionales, etcétera, ¿qué necesitamos para poder indicar en el etiquetado de un jamón con unas condiciones X? Los péptidos bioactivos del jamón curado reducen la... Mi experiencia con las alegaciones nutricionales no ha sido favorable. O sea, de verdad, lo siento, es muy difícil que la EFSA te apruebe una alegación nutricional. No sé si alguien de aquí lo ha intentado en algún momento, pero nosotros lo hemos intentado con un compuesto que era hipodiabético, hipoglucemiante. Era de origen vegetal y nos pidieron, aparte del ensayo clínico que realizamos, ensayos in vitro, test de genotoxicidad, que vamos a ver, ¿qué de genotoxicidad debería yo hacerle al jamón curado? Si este es un alimento que no hemos alterado nada. Bueno, pues pidieron 300.000 cosas. Entonces, mi experiencia es muy difícil, es muy mala, porque aparte de todos estos ensayos que desde luego aportarían toda la evidencia científica que necesitamos, no tengo claro que la EFSA en este momento autorizaría el mencionar que es cardiosaludable. No, de verdad que no. Ahí hay una presión mediática, política, médicos que no, clínica que no, infranqueable. Sí, entiendo. No es verdad. Entonces, por eso lo bueno es que venga un médico aquí y diga lo que yo estoy diciendo, porque es mucho más, lo siento, pero es que es mucho más fehaciente que te lo diga una bióloga y al final está trabajando en cultivos celulares y que lleva a cabo todos estos proyectos. Pero parece que le damos más identidad cuando lo dice un médico que cuando lo dice un investigador básico de laboratorio, porque al final la última palabra la tienen los médicos. En estos casos... Y son ellos también, hay de todo en el gremio clínico hay médicos que están a favor de incorporar nuevos alimentos por este tipo de estudios y hay otro tipo de médicos que son bastante reticentes, o sea, que prefieren el clásico de dieta saludable, verduras, frutas y hortalizas y no te salgas de ahí, porque no se arriesgan. Y también porque, pues eso, no acaban de familiarizarse o leer y no se convencen. De acuerdo, pues esa es otra batalla que tendremos que luchar. Hay otra pregunta, ¿no? Por el público. Sí. ¿Ibas a hacer tú? Sí. Quería saber, por la secuencia de los péptidos, no me acuerdo cuál eran, los más activos, digamos, ¿sabemos de qué origen? Principalmente miosina. Miosina es la que más produce. También es la más abundante. ¿O serían extremos peptídicos? Realmente no lo sé. A nivel de toda la miosina, que puede tener 300 aminoácidos, no sé exactamente. Pero desde luego el primero que tienes, que es el más potente de todos, el KAAP, que nosotros de esta lista de aquí seleccionamos los péptidos y de hecho luego en el estudio in vitro testamos 4 de esta lista, porque estos eran los más potentes. Y el AATP también, que es de la miosina, y el KATP y el A son el mismo, lo único que le has quitado ahí la tirosina del principio. Y luego testamos pues estos de aquí, a ver si los puedo encontrar. KATP,
ATP, esos fueron. Sí, sí, sí. Y son miosina, como pueden ver, proteína 2, titina. Y como has comentado al principio, realmente las proteínas antes de absorberse se digieren en el sistema digestivo. No se producen de manera natural. Si te tomas una carne... También hemos hecho, eso no lo he comentado aquí, pero también hicimos estudios de biodisponibilidad. Los estudios de biodisponibilidad lo que hacen es, tú digieres el extracto peptídico, el extracto del jamón, lo sometes como si estuvieras haciendo una digestión enzimática a todos los procesos. Le pones la saliva, de hecho es un esputo propio nuestro, le pones todas las enzimas, la peptidasa, lo sometes a un cambio de temperatura con ácido clorhídrico, luego neutralizas el pH, como estuviera pasando al duodeno, le pones la pancreatinina, todas las enzimas, las sales biliares, que es una pasta, y ahí vas recogiendo el sobrenadante de cada uno de esos pasos y los vas analizando por espectrometría de masas para ver qué de los que tú tenías, cuántos van cayendo a lo largo de todo el proceso digestivo. Y luego, para finalizar, la sometes a una membrana epitelial que nosotros ponemos in vitro. Y entonces pones las CACO, que son enzimas de cáncer de colon, que están muy juntitas y que no dejan pasar nada. Entonces pones el extracto arriba y ves abajo cuánto ha pasado, cuánto ha sido absorbido. Y evidentemente hay muchos péptidos que caen por el camino. No todos llegan al final, pero estos que están aquí llegaban al final. No hubiera sido, a nivel in vitro, no hubiéramos ido a testar péptidos que no hubieran podido atravesar la barrera epitelial. Me refería más bien al revés también. La carne cruda, carne cocida, carne sin madurar, sin curar, que en teoría que no tiene esos péptidos porque no se ha producido esa proteólisis, ¿realmente en su digestión se podrían estar produciendo en el tracto digestivo? Eso. ¿Que llegaban a esa complejidad? Bueno, esa complejidad es al revés, es la simplicidad. Pero es la simplicidad, pero necesitan una complejidad de proceso hidrolítico muy largo. Estamos hablando de mucho tiempo de proteólisis para que esos péptidos se hayan liberado. El tracto intestinal tiene 4 enzimas digestivas, más las propias del epitelio. Tiene el pH que va cambiando, pero no es tan complejo como todo. Aparte, la cantidad de microbiota que tiene la maduración del jamón también aporta ahí otras enzimas más las que podemos producir nosotros durante el proceso digestivo. No creo que sea comparable. Hay otra pregunta ahí del público. Desde el punto de vista porque has hablado de los estudios que hacéis en gente sana, no hipertensa y demás, eso, digamos, que me interesa, es decir, desde el punto de vista de una persona sana, ese consumo de jamón sería, entre comillas, una manera de prevenir a lo mejor la subida de... A ver, cuando hablamos de prevención. Evidentemente nosotros buscamos prevenir. Al final el consumidor lo que quiere es todo lo que sea cardiosaludable de cara a un futuro para prevenir el desarrollo de posibles enfermedades nutricionales. Y eso lo sabe el consumidor, sabe que somos lo que comemos y cada vez va buscando más esto. Desde el punto de vista de la prevención, no hemos hecho un estudio a largo plazo para decir que hay menos probabilidad de enfermedad cardiovascular. Lo único que hemos visto es una mejoría a nivel puntual. Cuando hablamos de prevención, hablamos a largo plazo. Entonces, harían falta otro tipo de estudios. No estaría bien diseñado este estudio para ello, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que había una mejoría y eso es un dato, o sea, no tanto a nivel de la tensión, pero sí a nivel del colesterol y la glucemia. Es decir, de nuevo, en la población sana, el consumo regular de jamón curado no debe de ser entorpecido por los médicos ni por nadie. Al final es algo favorable. Evidentemente no puedo extrapolarlo a cualquier jamón, eso ya lo saben, creo que ha quedado claro. Son jamones característicos que se sabe que tienen péptidos bioactivos. Sí, es importante saber que entiendo que para la persona sana lo importante es saber que la persona sana normalmente le dicen no coma mucho jamón, que la sal te puede aumentar la tensión arterial. Y realmente sí, todo esto es cierto y me parece que esto apunta que sí, pues el efecto de estos biopéptidos pues te está compensando efectivamente. La sal, con lo cual para una persona sana tiene la tranquilidad de que, bueno, que no te va a subir la tensión arterial como si te estuvieras tomando los puñados de sal sin jamón. Sí, de hecho, si se podría incluso en vez de jamón cocido, cogerte, no sé, me lo invento, una sopa de ave creme, como placebo,
para ver si de verdad es mejor comer jamón cocido que un producto ultraprocesado que todos consumimos también en nuestra rutina y que es rico en sal. Entonces, es por poner ejemplos. Nosotros no estamos aquí comparando con una dieta rica en frutas y verduras. Evidentemente, sabemos que una dieta rica en frutas y verduras va a ser muy beneficiosa para la salud cardiovascular. Por supuesto que sí, nadie lo pone en duda. Pero es que el objetivo de este tipo de estudios no es ese. El objetivo de este estudio es demostrar que el consumo regular de jamón curado, enriquecido o con presencia de péptidos bioactivos no es perjudicial para la salud. Es más, no solo no es perjudicial, sino que es beneficioso. Entonces, eso es algo que tiene que trascender. Completamente de acuerdo. Y en eso estamos y a ver si conseguimos que trascienda más, que es lo que decía desde el inicio, ¿no? Tenemos aquí un comentario de Pedro José Pérez Casco que dice: interesantísimas las fronteras de 9 a 16 meses para identificación y límite de liberación de péptidos. Un poco lo que has comentado. Sí, sí, pero eso preguntárselo mejor al doctor Fidel Doctorado. De nuevo, todo lo que es la parte de la caracterización química se encargan ellos. Bueno, hay más comentarios que van en esa línea, ¿no? De que creo que deberían de divulgarse más estos resultados positivos del consumo jamón y no otros, el miedo que meten los medios de comunicación sobre los nitratos y los nitritos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Creo que aquí en el público online ya no hay más. No sé si aquí en directo tenéis alguna más. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Ha sido muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por hacer este trabajo que estás haciendo, que creo que es puntero, como decía, y que necesitamos más gente como tú que investigue sobre la salud y demás, que a todos nos interesa y a todos nos afecta. Sí, totalmente de acuerdo. Al final somos lo que comemos. Yo me remito a esa frase, pero es que es verdad. Y tenemos que saber lo que comemos y un poquito más de información al final y de estudios. Muy bien, pues muchísimas gracias.